entre los científicos fundamentalmente están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Jaime Mayor Oreja, exministro de Aznar, abrió en el Senado un encuentro de ultras que se dedicaron principalmente a atacar a la ciencia. Utilizaron para ello un espacio público financiado por la ciudadanía para defender el creacionismo y atacar la teoría de la evolución, llegando a llamar a la ciencia moda dominante y comparándola con la esclavitud. Tenemos razón, tenemos muchas más razones que los que defienden hoy una moda dominante. La esclavitud fue también durante siglos una moda dominante. El Senado, transformado ya finalmente en un altar para el dogmatismo y el odio, fue testigo de una involución que nos quiere llevar de vuelta a la Edad Media. La ciencia es como esos bocazas que te destripan las películas contándote el final. Opino que hay ciertas cosas que no queremos saber y cosas importantes. Y es que si la ciencia puede ser reducida a una opinión, entonces cualquier verdad incómoda puede ser eliminada sin resistencia, ya sea la crisis climática o los derechos sexuales y reproductivos. De este modo, Mayor Oreja miente y manipula para imponer una agenda reaccionaria que busca desmantelar los logros de la ciencia y mantener los privilegios de una minoría que impide el progreso social y la sostenibilidad misma del planeta. Y lo peor es que este evento no es un hecho aislado. Es parte de una ofensiva global coordinada cuyo objetivo es colonizar las democracias bajo un discurso de odio enmascarado en la defensa de valores. Cada paso atrás que se permite a los Mayor Oreja de turno es un paso hacia un modelo de mundo donde la fe sustituye a la razón, la obediencia a la libertad y el privilegio a la justicia. En este contexto marcado por el caos climático y la proliferación de la desinformación, es más necesario que nunca entender cómo el negacionismo, las campañas de desinformación y los ataques organizados a la ciencia afectan a la percepción pública y las políticas climáticas. Si quieres saber más sobre cómo funcionan estas tácticas contra la vida, este miércoles 4 de diciembre no te pierdas el debate organizado por Rebelión o Extinción, con la participación de nuestro compañero Juan Teixeira, Fernando Valladares, Karen Quilín, Julián Macías, Nuria Alabao y C de Context. Bueno, pues si os parece, ya somos casi 60 en el grupo. Podemos empezar con el debate. Realmente es un placer, bueno, estar aquí. Esa sesión, bueno, está organizada desde Rebelión Científica, España. Bueno, somos una red de académicos, científicos, investigadores. Tratamos de crear conciencia a través de la desobediencia civil no violenta. Hacemos varias campañas, sobre todo sobre temas como la justicia climática o el decrecimiento. Pero hoy, en un contexto marcado por el caos climático y la proliferación de la desinformación, hemos querido organizar ese debate para abordar cómo el negacionismo, las campañas de desinformación y también los ataques organizados, pues afectan la percepción pública y las políticas climáticas, ¿no? Entonces, con ese debate contamos con varias compañeras, varios compañeros. Para empezar, contamos con Juan Teixeira, de Spanish Revolution, también con Karen Killen, de Extinction Rebellion, también Julián Macias, de Pandemia Digital, de Fernando Valladares, del CISEC y también miembro de Rebelión Científica, también de Nuria Alabao, de CITEX y Acción contra el Odio, y por fin de C de Context, de Negacionistas Out of Context. Entonces, con todos esos ponentes, si os parece, podemos empezar brevemente con una ronda de presentación, un pequeño check-in. Cada participante tendrá, bueno, aproximadamente 2 minutos para, pues, presentarse, hablar un poco del colectivo que representan y por qué creen que esa conversación, pues, es relevante, ¿no? Entonces, si os parece, con eso os paso la palabra. Podemos ir en ese mismo orden, ¿no? De Juan, Karin, Julián, Fernando, Nuria y sí de Context, si os parece. Así que con eso os paso la palabra. Ok, pues creo que empiezo yo. Soy Juan Teixeira, soy fotógrafo documental y periodista independiente, también activista climático.
Y nada, muchísimas gracias por este acto y por compartir mesa con tan ilustres compañeros. Y nada, yendo un poquito al grano, pues nada, lo que comentabas de decir por qué es relevante hablar de esto, pues porque básicamente el cambio climático es el principal reto al que nos enfrentamos como humanidad y que marcará por completo el futuro del planeta y de todas las especies que lo habitan. Es decir, nunca antes habíamos tenido como especie una situación tan crítica y por lo tanto, pues bueno, creo que es importante actuar en su contra. Pero para actuar, creo que es importante asimilar, comprender e interiorizar también el problema al que nos enfrentamos y por eso los bulos y la desinformación a este respecto son tan graves, porque no son más que una herramienta del sistema para retardar la toma de las acciones y las medidas necesarias para evitar los peores escenarios del cambio climático. El problema es que nos queda muy poco tiempo en realidad. Creo que está Digo, silenciado Fernando por ahí, ¿no? ¿Quién va ahora? voy yo, si quieres, Vale. ya voy. Pues antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me siento rodeada de grandes. La primera vez que participo en algo así que nerviosilla. Soy Karen, de Extinction Rebellion. No, Juan lo ha dicho todo en cuanto a por qué estamos aquí, creo yo. Entonces voy a hablar un poquito de quién soy yo. Eh, Llevo más de 40 años viviendo en Ibiza. En la hostelería, como la mayoría de la gente aquí, no era activista, pero sí siempre me ha preocupado la injusticia. Entonces, cuando nació o cuando salió en los noticiarios Extinction Rebellion en 2018, me informé, me cambió la vida porque asistí a una charla científica que me abrió los ojos a los peligros inminentes que ha mencionado Juan. Y lo vi tan claro, vi tan clara la necesidad de actuar y muy inocente pensé que todo el mundo reaccionaría lo mismo ante la verdad, ¿no? Que de hecho dejé un trabajo, me volqué en el activismo climático y sigo. Pero yo no, a pesar de haber seguido el auge de Trump y la desinformación y las teorías conspiranoicas en aquel entonces, no relacionaba esas conspiraciones con el negacionismo climático y con lo que nos esperaba, el rechazo que íbamos a recibir y que ya estamos recibiendo, o sea, que los activistas climáticos y todo el movimiento climático y científico, que iremos hablando. Pues por eso eh, creo que es esencial que empezamos a abarcar este tema, porque si no hablamos de la verdad, y la verdad es la primera demanda de Extinction Rebellion, si no está la verdad sobre la mesa, no podremos mitigar ni adaptar a este gran reto. Y gracias por invitarme. Siguiente. Gracias, Julián. Gracias. Bueno, pues nada, presentarme Julián Macías de Pandemia Digital y bueno, no me puedo extender mucho en esta presentación al menos, pero la verdad es que si abrimos el melón, ¿no?, de la desinformación y de su financiación, la verdad es que sería interminable y justamente desde Pandemia Digital tratamos de luchar contra la desinformación, bueno, no solamente digital, sino también mediática y política. Y precisamente hay un punto de convergencia entre la desinformación, bueno, contra la ciencia, pero curiosamente son los mismos que financian la desinformación contra la democracia y también, bueno, con cierta ideología. Y bueno, pues me va a tocar hablar de algo que vengo hablando mucho tiempo. Y fijaros que aparte mía, creo que precisamente han sido activistas climáticos quienes han hablado antes de Atlas Network, que para mí casi es la pieza clave que explica todo. Estamos hablando de las empresas bueno, más ricas o las familias más ricas del mundo, como la familia Koch, que no solamente financian medios de comunicación, think tanks, sino también científicos y universidades. Y que básicamente tratan de crear relatos alternativos a la realidad, un poco como vimos a Mayor Oreja el otro día, ¿no? Cada vez más científicos dicen la verdad y hablan defienden la creación, ¿no? En lugar de la evolución de las especies. Bueno, pues
a base de mucho dinero, estas empresas petroleras, bueno, pues pagan políticos, pagan medios de comunicación, pagan cintas para crear narrativas que básicamente hagan una realidad paralela que protejan sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que hablaremos un poco de todo esto y también de momentos históricos como, bueno, uno de los grandes referentes de toda esta gente, como Ronald Reagan, y el hecho simbólico, ¿no? De cuando llegó a la Casa Blanca, quitó las placas solares que tenía porque decía que eso no valía para nada, o momentos más actuales como sus seguidores, sus secuaces, o toda esta evolución de políticos como Esperanza Aguirre defendiendo, ¿no? Precisamente científicos de fundaciones de Atlas Network diciendo que todo esto es exagerado del cambio climático. Así que bueno, gracias por la invitación y por traer el tema aquí, algo que cada vez es más relevante y que cada vez nos va a afectar por varias vías, no solamente por el cambio climático, sino las políticas que se hacen a diario contra otros derechos que tenemos como ciudadanos. Gracias, Bueno, Fernando. sí, bueno, quizá muchos ya me conozcáis, pero soy científico del CSIC, profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos y hace ya varios años que me he ido dedicando cada vez más a la comunicación científica, sobre todo con la crisis climática, pero también otras cuantas crisis ambientales, ¿no? Y, y aunque mi perfil se pueda conocer, quizá no todo el mundo, ni yo mismo a veces soy consciente del impacto que tuvo, precisamente como Karen dijo, el conocer a la gente de Extinction Rebellion y que, digamos, y una serie de colectivos que tenían un paso más decidido que las organizaciones ambientalistas tradicionales en alarmar sobre la emergencia climática y también en querer saber y apoyarse en el conocimiento científico, lo cual a mí personalmente me supuso un desafío de decir, caray, me están interpelando, no puedo quedarme, digamos, de brazos cruzados ante unos movimientos de personas que están exponiendo su integridad física, que desde luego están echándole muchísimas horas, mucha emoción, mucho esfuerzo personal, se apoyan en nosotros, los científicos no podemos quedarnos como que esto no va con nosotros y desde el 2018-19 pues decidí dar un paso muy significado en esto, ¿no? Me parece que, como ya habéis dicho en la presentación, estamos en un momento de mucha urgencia y en esos momentos de las prisas y la urgencia y la ansiedad, si le sumamos el cóctel de la incertidumbre, de escenarios incómodos en lo económico, en lo sanitario, en lo político, pues tenemos un cóctel social, unas circunstancias que favorecen mucho los bulos, ¿no? Yo solo lo que ha dicho Julián, que me parece muy interesante y que seguro que tiene un montón de cosas que enseñarnos. Bueno, vaya por delante las gracias por estar aquí. Me parece un tema muy importante del que espero seguir aprendiendo, porque además es un tema camaleónico, ¿no? Que se va camuflando, que se va transformando, que los bulos de una manera van evolucionando, las herramientas para difundirlo. Aunque muchas veces son los mismos personajes los que una y otra vez dan la cara, ¿no? Ya lo vimos los negacionistas de la vacuna en el 2020, muchos de ellos están ahora negando el cambio climático o lo han negado antes o van luego negando la democracia o herramientas para que la gente piense. Son las mismas personas, pero indudablemente se van reinventando, ¿no? Y en la taxonomía de los negacionistas hemos ido incorporando a los retardistas, hemos ido haciendo, bueno, la Universidad de Oxford detecta hasta 12 tipos distintos de negacionismo, cada uno tiene un tratamiento y una historia y un origen diferente. Pero bueno, creo que hoy podemos avanzar en este diálogo así a muchas bandas, en intercambiar información, experiencias, en cómo tratarlo en lo humano, en lo social, en lo político, lo que es un fenómeno que nos preocupa a los que vamos siguiendo lo que pasa con el clima y lo que amenaza realmente a las personas. Añadir a lo que ha dicho Julián, que está súper bien y que es yo creo que el núcleo duro de las charlas de hoy, que hay una perversidad en que los bulos y la pseudoinformación corra, que es la perversidad de la sociedad del entretenimiento. Vivimos en una sociedad que quiere reírse mucho, de una forma muy superficial de todo. Los memes, las cosas graciosas, forman parte de la expansión de los bulos. Y los científicos muchas veces somos serios, somos sosos, somos aburridos, y se pueden hacer bromas con nuestra seriedad, ¿no? En lugar de mirar lo que decimos, se hacen bromas como diciendo, fijaros qué tío más aburrido, ¿no? Y esa dinámica de la sociedad del entretenimiento, quiere decir que aparte de la estrategia, de la financiación por fundaciones, por entidades
políticas de extrema derecha, sobre todo, etcétera, que pueden estar mejor o peor documentadas, que están detrás, ¿no? de los intereses, las petroleras, etcétera. También hay una simple frivolidad de una sociedad banal, en parte porque no es capaz de encajar la realidad y en parte porque, bueno, pues ya llevan muchos años riéndose de todo mucho. Y eso no lo podemos infraestimar, ¿no? La sociedad del entretenimiento que nos lleva a reírnos mucho de todo y, por tanto, las bromillas fáciles. Pensemos que muchas teorías conspiranoicas son divertidas, dan lugar a tramas y dan lugar a entretenimiento, entretenimiento más o menos elaborado o más o menos superficial, pero entretenimiento al fin. Y esa otro lado de la manera en la que los bulos y la pseudoinformación corre, también tenemos que de alguna manera entenderla y ver si, cómo se puede atajar. Gracias. Nuria. Hola, pues bueno, gracias por esta iniciativa y por poner estas condiciones para una discusión que yo creo que es fundamental. Yo soy Nuria Labao, soy periodista del medio online Contexto y también coordino su sección de feminismo, ¿no? Y aunque no estoy en primera línea, también formo parte de ACO, ¿no? Que es Acción contra el Odio, que es esta plataforma que está integrada por periodistas, juristas, activistas de diversos ámbitos que se están planteando acciones de tipo legal o de producción teórica, de denuncia, acciones contra la desinformación, contra los mensajes de odio de las extremas derechas y de sus múltiples agentes también, ¿no? Yo creo que esta cuestión legal, por ejemplo, para nosotros partió de un análisis de ver cómo en los últimos años en el Estado español, en realidad en todo el mundo, es una estrategia central para las extremas derechas de estos agentes ultras y de alguna manera había esta idea de hay que reapropiársela o hay que revertirla para otros fines, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se han dicho ya los elementos centrales de este debate, pero yo creo que esta cuestión es fundamental, evidentemente no solo por el sufrimiento que ya está acarreando el cambio climático, sino como ha dicho Julián, porque esta cuestión del negacionismo está estrechamente vinculada con ataques a la democracia, ¿no? O con la crisis de la democracia. Yo creo que por eso es un elemento que hoy tenemos que considerar cómo está entremezclado esos dos cuestiones. Gracias. Y por terminar, CD Context. Bueno, pues antes de nada, pues como todo, dar las gracias por la invitación, que para mí es un placer estar aquí con estos grandes profesionales. Y nada, mi nombre no es Context, es un seudónimo, me llamo así porque soy el administrador de la cuenta que recopila teorías de la conspiración en las redes sociales, llamada así, Negacionista Out of Context. Y a ver, para mí es importante, muy importante que esta iniciativa, porque entiendo que estamos en un momento, como ya habéis dicho, no puedo remarcar mucho más, como ya han dicho los compañeros, estamos en un momento crítico, en un reto realmente importante para la humanidad, sobre todo que tenemos que tener iniciativa ya, no tenemos mucho tiempo, entonces creo que es importante abordar este tipo de temas. En relación a quién soy, qué es lo que hago, pues llevo más de 4 años monitorizando conspiraciones y conspiradores, tirando del hilo de las mismas y recopilando todo tipo de pensamientos mágicos, ¿no? que derivan en estas corrientes extremistas que hay en Internet. Y también tengo que admitir que sí que de vez en cuando que soy un poquito troll de la vieja escuela, porque yo me manejo mucho en Internet y sí, de vez en cuando me divierto y organizo algunos premios, saboteo algunas encuestas de estas de los terraplanistas y cosas así. Me gusta divertirme también en Internet. Pero bueno, en mi opinión, creo que estas charlas son muy, 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 muy importantes porque hablar de este tipo de cosas conciencia, sobre todo a los usuarios de las redes sociales. Y realmente lo que tendremos que buscar es buscar una mejor alfabetización digital en estos tiempos tan dependientes de esta tecnología. Al final, donde es fundamental reconocer las técnicas de manipulación en Internet, ¿sabes? Si no conocemos estas técnicas, somos más propensos a caer en ellas. Porque básicamente, como dice Julián, que lo ha explicado muy bien, hoy en día hay muchas empresas que gastan mucho dinero en intentar llevarte hacia un lado o hacia otro. Y hoy en día el Internet, básicamente todo lo que hay en Internet busca activarte. O sea, todo. Y cuando digo todo, quiero dejar claro que es todo. Me da igual que sea de un lado, de otro, de arriba, abajo, absolutamente todo lo que tenga en relación con el entretenimiento, como bien dijo Fernando, con el mercado de la atención, como nosotros lo llamamos, quiere activarte, por un lado o por otro. Y cuando hablo de activarte no me refiero a que tú te movilices y vayas a la puerta de un ayuntamiento y hagas una protesta, sino que eventualmente también puede ocurrir, ¿eh? Que no lo estoy descartando. Pero hablo de activar algunas zonas en tu cerebro que realmente no deberían de estar activadas. Entonces es un juego bastante peligroso.
al final, cuanto más gente juega este juego, en lo que se basa la desinformación o desinformación instrumentalizada en Internet, cuanto más gente juega este juego, en este salón de juegos de maquinitas, de mentiras, pues más probabilidades hay de que haya alguien que levante el culo del sofá y se vaya a la puerta del ayuntamiento defendiendo las corrientes políticas de turno o los pensamientos sin fundamento lógico o científico. Y aquí estamos. Así que no puedo comentar nada más. Seguimos. Muy bien, bienvenido. Vale, pues si queréis entonces empezamos ya la primera ronda de debate. ¿Os parece? Perfecto. Sí. Sí, claro. Vale. Vale. Bueno, os comento algunos detalles que hemos propuesto para la estructura del debate, ¿vale? Que, bueno, primero que la idea es conocer pues, la diversidad de perfiles y enfoques de la lucha a la desinformación, ¿no? Y también el impulsar la cooperación intergrupal con respecto a esta cuestión. Que, bueno, la estructura es flexible, que pues, en el debate es para vosotros. Entonces, pues, haced lo que podéis plantear las preguntas que consideréis más oportunas y llevarlo por donde vosotros queráis. Nosotros vamos a facilitar los turnos de palabra, ¿vale? Nuestra propuesta es que, bueno, somos 6 participantes para 90 minutos, entonces, pues sí, intentemos que las intervenciones no sean superiores a 3 minutos, nadie os va a cortar, ¿vale? Pero bueno, más o menos que midáis el tiempo de cada intervención, pues sea breve, pues para que sea un debate ágil y se puedan escuchar todas las voces y se cree un debate pues dentro el tiempo que tenemos. Más o menos, pues tened en cuenta que son unos 15 minutos por persona aproximadamente lo que vamos a tener en conjunto. Que bueno, es bastante, pero bueno, no sabemos si vamos a poder profundizar mucho vamos a ver lo que podemos profundizar en 15 minutos. La participación del público. Bueno, las compañeras que estáis viendo me están diciendo las compañeras de la facilitación que hemos desbordado el chat, hemos desbordado la capacidad que tiene el Zoom de acoger gente. Ahora mismo hay más de 90 personas en el grupo. Así que bueno, podéis, si queréis, participar a través del chat, ¿vale? Pero bueno, al final no vamos a abrir una ronda de preguntas. Todas las preguntas o los comentarios los pasamos por el chat. Con respecto a temas bueno, hay un grupo somos ahora mismo 5 facilitadoras. Eh, pues eso, si hay alguna persona que se comporta mal o empieza a hacer el troll por el chat, tal, pues que bueno, que sepa que se le va a sacar de la sala. Y bueno, queremos pedir pues, disculpas por el no haber logrado en este caso la paridad de género, ¿no? Hemos intentado pues, trabajarlo a lo largo de toda la organización. Pero bueno, dar las gracias en particular a Nuria y a Karen por participar y bueno, es un placer el tenerlos aquí y que bueno, a todos muchas gracias por asistir y participar en la sesión y ya está. Estas son un poco las cuestiones, no sé si tenéis alguna duda Nada. y si no, arrancamos. Bien, pues bueno, me toca, bueno, hola, soy Fernando, soy psicólogo en Granada y bueno, me toca facilitar la primera parte de la sesión, ¿vale? En la que lo que vamos a proponeros es que hagáis un análisis del contexto en el que se está dando pues toda esta proliferación de la desinformación y bueno, las amenazas a científicos y cómo todo esto casa en un contexto efectivamente de caos y crisis climática a nivel mundial, ¿no? Y bueno, esta es un poco la idea que queríamos que tratáramos en estos 30 primeros minutos, ¿no? De, bueno, pues, por qué está ocurriendo esto, quiénes están detrás de estos fenómenos, ¿no? De estas actuaciones, qué reacciones se están observando en la sociedad y, bueno, qué podemos prever que puede ocurrir con respecto a esto en un futuro marcado por la crisis climática.
Así que bueno, si os parece, hacemos una primera ronda para que hablemos todas, empezando por Juan, ¿vale? Y luego pues vamos fluyendo, tomando la palabra, levantando la mano, ¿vale? Pues te dejo la palabra, Juan. Ok, pues respecto a esta proliferación de desinformación y ataques a científicos e instituciones, yo creo que la película Don't Look Up lo resume bastante bien. Se trata de atacar al mensajero y negar la realidad para no tomar las medidas necesarias, que son bastante complejas y difíciles y nos van a afectar a todos muy directamente. Entonces, ante este problema que es tan grave y tan complejo y que afecta tan directamente a nuestro modelo de vida, pues creo que el propio sistema se defiende de alguna manera para no desaparecer y para no aplicar esos cambios, digamos, que irían en contra de su propia base. Y para ello utiliza todas las herramientas que tiene a su disposición. En lo que se refiere en concreto al control de la información y del relato, pues creo que la desinformación es clave para que la población no pueda localizar o entender el problema real, que es el cambio climático y realmente es algo complejo, pero que a la vez es fácilmente entendible si se profundiza un mínimo con ello. ¿Y para qué se intenta, digamos, que la población no entienda este problema? Pues para retrasar las soluciones al máximo posible. Es decir, estas soluciones, como decía, pues afectan directamente a la base del sistema porque los cambios que tenemos que hacer, digamos, para mitigar los efectos más graves del cambio climático van en contra directamente de la propia idiosincrasia del capitalismo y del crecer por crecer y de la economía. Entonces, habría que tomar una serie de medidas que van en contra de ese crecimiento económico que es la base del capitalismo y del sistema de organización social en el que vivimos actualmente. Y creo que por eso se desinforma, se crean estos bulos, pero bueno, no creo que es algo nuevo, creo que los medios de comunicación tradicionales tienen muchísimo que ver con esto, con esta forma de esconder también, pero Sí, bueno, de sí, esto sí, ya sí. hablaremos un poco más adelante también sobre quién está detrás de estos fenómenos. Y bueno, quería destacar también que estos ataques no son únicamente hacia científicos e instituciones, sino también hacia cualquier activista y cualquier persona que alce la voz un poco contra este cocida sistema. Y aquí es donde tenemos pues, la persecución a colectivos, pues como sois Rebelión Extinción, Futuro Vegetal, tenemos esas infiltraciones policiales en todos estos grupos, procesos judiciales a científicos y a cualquier persona relacionada con la lucha climática y que, bueno, pues al final pone de manifiesto que es todo un sistema luchando con todas sus herramientas por su propia supervivencia y creo que ese es el problema principal al que nos enfrentamos. Sí, no lo has podido resumir mejor, vaya. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Muchas gracias. Y además, yo también señalaría, como tú has dicho, de los medios de comunicación que forman parte muy importante, ya no solo los medios de comunicación, como dijo antes Fernando, el entretenimiento en sí, o sea, la cultura del entretenimiento, lo que yo llamo, que me gusta llamar el mercado de la atención, es fundamental para el sustento y la propagación de desinformación, tanto en medios convencionales como en Internet, como en nuevas tecnologías. Al final, para mitigar los efectos de la desinformación, primero tenemos que ver el origen, y el origen de la desinformación no es otro que el mercado de la atención. Entonces, yo creo que tendríamos que centrar también, sería otro debate interesante, hasta dónde llega el mercado de la atención y hasta dónde somos capaces nosotros a lo mejor de hacerle frente a eso, porque quizás sea un ente demasiado poderoso como para que desde nuestra pequeña posibilidad, desde nuestro pequeño stand, podamos hacerle frente a algo tan duro. Sin la capacidad, sin el apoyo de los gobernantes políticos, claro está. Muy bien. Gracias, Context. Y gracias, Juan. ¿Te gustaría continuar, Karen? Vale. Me ha hecho pensar ahora cuando habéis hablado del entretenimiento, he pensado en unos influencers tipo los hermanos Tate que ridiculizan el clima, que tienen un mercado de jóvenes que fomentan esa masculinidad. Entonces, bueno, ellos son un mero ejemplo de los muchos que hay de estos influencers que llegan a los jóvenes con mensajes pues de ridiculizar. Y luego el entretenimiento que la política se ha vuelto
un Claro. entretenimiento. Cuando vemos ahora, pues, el Senado no, pero en el Congreso, pues nos reímos es quizás quieren que nos reamos. Para mí el ejemplo mm, que más choca, bueno, Milei con la sierra o Elon Musk pegando unos saltos, que ya la política es una broma. Y, y, y si no nos tomamos en serio la política, pues no nos tomamos en serio pues este reto que nos afronta. Es más fácil reír y el siguiente meme. Y bueno, cuando hablabas de la persecución de los activistas, lo estamos viendo no solo en España, sino a nivel mundial, a nivel global. Pensemos en los activistas de Just Stop Oil o de Extinction Rebellion, no sé, pero de Just Stop Oil en Inglaterra, que por tener una llamada Zoom como nosotras ahora, pues les ha caído 4 y 5 años de cárcel. Entonces, la intensidad de la represión está aumentando. Eh, y bueno, y también los bulos, todo va evolucionando. Los bulos, antes el cambio climático no existía, luego no era culpa nuestra, ahora está causado por los chemtrails. En fin, los bulos van cambiando y nosotros pues no hemos estado a nivel como activistas de seguir, de ir cambiando con esta máquina de desinformación y y como decía Julián al principio, hay intereses muy grandes detrás. Está el Atlas Network desde los años 90, con mucho dinero, mucho poder, muchas corporaciones. Y ahora tenemos que quizás cambiar el chip de cómo afrontar esto. Gracias. Bien. Fernando Valladares y luego Julián Macías. Yo quería, por centrar el debate en algo concreto, reflexionar, resumir un poco lo que ha sido mi experiencia y lo que creo que ha podido pasar. O sea, yo llevo muchos años hablando de cambio climático y voy pasando por oleadas un poco de odio, o de críticas o de amenazas, ¿no? Pero pensando un poco por qué la última cruzó varias líneas rojas y ha tomado tanta virulencia. Creo que es porque casi por primera vez vinculé el cambio climático a algo que duele, a algo que estaba en la prensa, a algo que no se podía negar, ¿no? Que era la Dana de Valencia. Yo creo que ver, por un lado, muertos, preocupación, desolación, desastre, ¿no? Que te podía incluso tocar a ti o a alguien conocido, lo veías en la prensa, no podías negar lo que estaba pasando en Valencia. Y ver al Valladares diciendo que eso está relacionado con el cambio climático y que de esas va a haber más, que incluso el Valladares llegó de forma casi casual a decir, me juego el sueldo a que va a volver a pasar, y la semana o 2 semanas después volvió a pasar. Claro, eso confronta al negacionismo, porque hay también una parcela del negacionismo que es también un negacionista un poco tipo cuñado, ¿no? Un negacionismo no demasiado intencionado, no demasiado organizado, Mm. que va soltando frescas, que va soltando cosas y tal. Pero de pronto ese cuñado se ve adelantado, sobrepasado por los violentos, los antisistemas furibundos, gente subvencionada también. Pensemos que algunos youtubers han ganado mucho dinero, ¿no? Haciendo frivolidades en plena dana. Pensemos que se ha monetizado el decir tonterías, ¿no? Mm. Entonces, claro, de pronto ven al Valladares decir esto está relacionado con el cambio climático, entonces tienes una oportunidad de oro de sacar 3 millones de visualizaciones en tu vídeo de YouTube si encuentras la manera de aprovechar esa historia. Que un efecto colateral de algunos de estos youtubers no buscado ha sido canalizar el odio hacia Valladares. ¿Qué más da? Este youtuber ha conseguido unos cuantos dineros o una visibilidad o lo que fuera, ¿no? Yo creo que algunos youtubers de estos no buscaban ensañarse conmigo, pero les ha venido bien ensañarse conmigo porque les ha dado esa repercusión. Yo creo que, resumiendo, ha sido de las primeras, y no seguramente las últimas veces, en las que un lenguaje científico general sobre el cambio climático se ha conectado con algo que duele, que preocupa y que es innegable, y eso algunas personas no lo pueden aceptar
patológicamente, esas otras personas no lo pueden aceptar ideológicamente, otras personas no lo pueden aceptar política o económicamente, y entonces han dicho, ostras, esto no puede seguir por aquí porque al final este muchacho, este científico que tiene apenas unos cuantos mil seguidores, pero no es tampoco un fenómeno de masas, a ver si le va a escuchar demasiada gente, ¿no? Y por ahí recibí desproporcionadamente un odio, unas amenazas, un intento de disuasión que durante algunos días pues me hizo tambalearme, me hizo en lo emocional cuestionarme, no lo voy a negar. Había personas, incluso en mi familia, en mi círculo próximo, que me dice, tienes que tener cuidado, no sabes a dónde va a ir esto, yo tampoco lo sé, nadie lo sabe, estamos en tierra un poco ignota. Y luego el apoyo, yo me quedo con el apoyo recibido pocas semanas después, pocos días después, por mucha gente y por muchas instituciones, manifiestos, etcétera, que un poco lo que te acaban queriendo decir es, hay mucha gente más silenciosa, que a lo mejor no se nota tanto, pero que escucha, que quiere saber y que están ahí, ¿no? Y por esas personas, en mi caso, me he levantado y he vuelto y sigo y seguiré y me reafirmo, lo haré mejor o peor, intentaré aprender de las situaciones, ¿no? Pero creo que a veces de situaciones como esta podemos aprender, ojalá las pudiéramos evitar o verlas venir, pero sí que quizá si no nos pillan de nuevas en las próximas que va a haber, pues reaccionaremos todos y todas algo mejor. Bueno, por hacer una intervención cortita y decir nombres y apellidos, empezar a decir nombres y apellidos, como ha salido la peli Don't Look Up, primera recomendación donde va a encontrar un poco el núcleo duro. Adam McKay es el director de la película Don't Look Up, pero yo la que recomiendo no es esa, sino la película anterior que se llama Vice o Vice, no sé si por lo de vicepresidente o por vicio o el juego de palabras, pero que explica quién está detrás de la desinformación y del ataque a la democracia, del control de medios de comunicación, y habla de todos estos think tanks que, entre otras cosas, pues, por ejemplo, están detrás de las campañas electorales de personajes como Ronald Reagan, George Bush padre, George Bush hijo o Donald Trump. Fundaciones muy, muy poderosas, hablando de una cantidad de dinero tremenda, financiadas por grandes empresas, grandes multimillonarios y muy vinculadas a espacios, bueno, antidemocráticos y también muy relacionados con el cambio climático, con el petróleo, como la familia Koch, etcétera. Si a alguien le interesa, bueno, mirar qué financian los hermanos Koch y ahí pueden ver un poco el historial, ¿no? Tanto contra la democracia como contra el cambio climático para beneficiar, es decir, lo que perjudica a la gran mayoría, a todo el planeta, pero beneficia a unos pocos, ¿no? Y esto es un poco la historia de todo, ¿no? Los ataques a la democracia, a la verdad y también a la ciencia, ¿no? Pero empezar por un personaje para hacer las intervenciones cortas, porque cada uno de estos personajes se podría hablar horas, pero precisamente creo que incluso, si no me equivoco, Fernando Valladares ha tenido algún cruce, ¿no? Con Esperanza Aguirre. Hace poco, precisamente, se hacía referencia a Don Look Up, el Don Look Up español, con la presencia de Esperanza Aguirre, hablando de algo que lo vamos a conectar directamente con nombres y apellidos. Venía a decir, de hecho, vamos a hablar de estas capas, es decir, las campañas de desinformación son de triple capa. Antes de poner en contexto, Esperanza Aguirre ya estuvo, digamos, en un juicio muy vinculada con precisamente uno de los principales profesionales de la creación de cuentas falsas y webs falsas, Alejandro de Pedro, con casos de corrupción. Y precisamente, por un lado, Florentino Pérez, que es el financiador de esta fundación, donde Mayor Oreja, ¿no? Decía todas las burradas que escuchamos. Bueno, Florentino Pérez es uno de esos financiadores y por otra parte, Esperanza Aguirre también con dinero público, pues estaba detrás de la creación de cuentas falsas. De hecho, la señora Ayuso era la responsable de redes sociales de la Comunidad de Madrid y creaba Troll Center en su momento, incluso usando imágenes de personas fallecidas. Todo esto podéis buscarlo. Es decir, es todo tremendo y no tiene mucha relevancia en los medios, pero precisamente esa pata de desinformación digital, Esperanza Aguirre y Ayuso ya fueron pioneras. En cuanto a los medios desinformadores, simplemente, no con el cambio climático, que también, pero por ejemplo, y no es ningún dato menor, la Comunidad de Madrid, cuando gobernaba Esperanza Aguirre, más allá de Telemadrid, ¿no? Que básicamente el ecosistema de mentiras y odio actual del entorno de Vox es
básicamente los trabajadores de Telemadrid que se llevaron auténticas millonadas de dinero público. Pero este titular del Salto creo que es bastante relevante. Comunidad de Madrid dio 900.000 euros en publicidad a la radio de Jimeno Los Santos en sus 2 primeros años de existencia. Es decir, cuando se alimentó la teoría de la conspiración de los atentados del 11M, Los Santos tuvo problemas en la COPE. Y bueno, pues al final tuvo que crear su radio para seguir alimentando esa desinformación, ¿no? Creo que es importante incluso otro de los personajes, aparte de Ayuso, que es Cayetana Álvarez de Toledo, la número 2 de FAES, esa fundación de Atlas Network. Bueno, pues el historial de Cayetana es impresionante. Donde empezó a trabajar fue, antes de ser política, número 2 de FAES, en esa fundación de Atlas Network. También trabajó en Libertad Digital, el medio del señor Los Santos, y también era la jefa de gabinete de Acebes. Era quien le escribía los guiones a Acebes, que para el que no lo recuerde era el ministro de Aznar, que salía a dar rueda de prensa diciendo que era ETA el tema de los atentados del 11M. Incluso el otro día el señor Bolaño creo que le dio un zasca monumental cogiendo una referencia histórica en el 2004 de las cosas que escribía, ¿no? Vinculando a ETA, los moritos de Lavapiés, incluso que detrás de todos estaba Zapatero, ¿no? Creo que es bastante tremendo, ¿no? Esto, pero estamos hablando de nuestros impuestos pagando desinformación. Pero yendo a la tercera parte, es decir, las campañas son mediáticas, digitales y políticas, y bueno, ya he dicho varios nombres de personajes políticos, pero precisamente hablando de de medios políticos, hay un medio más o menos nuevo que es The Objective, donde Miguel Ángel Rodríguez y Esperanza Aguirre desde su inicio salen como colaboradores. Creo que los han quitado ahora, ahora que bueno, se ha hecho un poco famoso por difundir bulos que luego han sido recogidos en la denuncia de Manos Limpias, ¿no? Contra Begoña Gómez, ¿no? Con algunos bulos que Telemadrid difundió. Pero por centrar el tiro y cerrar esta primera intervención, hay un artículo en The Objective de Esperanza Aguirre que se llama los dogmas de la religión climática. No deberíamos comulgar con las ruedas de molino de los profetas del Apocalipsis, y los mercaderes del miedo pretenden que nos traguemos. Más allá de este era el argumentario que usó en diferentes medios de comunicación, negando, digamos, decía, hay tres posiciones, ¿no? Los profetas del Apocalipsis, ¿no? Que son pues los científicos que nos alertan, ¿no? De este cambio climático, los que dicen que no existe ningún tipo de cambio climático, y luego donde estamos nosotros, los racionales, ¿no? Que todo esto es una exageración y que no, digamos, son profetas. ¿Y quién dice esto? Y aquí viene la clave, porque es una de las claves históricas. No solamente es alimentar, está en la derecha, sino comprar a científicos, comprar a políticos de izquierda, etcétera. Esto es histórico y creo que es tremendo. Y fijaros cuando hace toda esta referencia, a ver si lo encuentro en este artículo, más o menos viene a decir, pero esto no lo dice un republicano o alguien de derecha totalmente alocado. Esto lo dice un asesor de Obama, que es Steve Koonin. Es decir, que estamos hablando de alguien que es una autoridad, que es profesor de la MIT. Bueno, ¿quién es Steve Koonin? Steve Koonin, más allá de que fuera asesor de Obama, que bueno, pues esto también es un mal, creo que internacional, ¿no? Pues, ahora se habla del malmenorismo. Bueno, ante la derecha, pues traemos a un perfil, digamos, que no es ni de izquierda ni de derecha, que, bueno, tiene una buena imagen, que, bueno, más o menos tiene algún discurso progre, pero que es totalmente neoliberal. Y esto lo vemos en Estados Unidos, pero en otros muchos países. Bueno, pues Steve Koonin es el responsable de ciencia del American Enterprise Institute, AEI, que es una de las fundaciones más importantes de Atlas Network, pero sobre todo es el responsable científico de BP, la petrolera BP, ¿no? Y al final, si vemos quién financia todas estas fundaciones, vamos a encontrar petroleras como BP, como Exxon, como la familia Koch, y que, bueno, pues no solamente compran políticos, medios de comunicación, sino que también científicos incluso pagan cátedras en universidades para intentar tener elementos de narrativa para difundir en medios de comunicación, en discursos políticos, y dar esa batalla cultural totalmente manipulada y manchada de petróleo o de sangre, porque no hay que olvidar que precisamente en esta película de Vice que os decía al principio,
quien está detrás articulando, bueno, los datos, ¿no? No solamente fundaciones como Arete Foundation o ahí estaban detrás, si son cientos y cientos de fundaciones con millones de dólares, no solamente son los que le hacen la campaña electoral para que gane George Bush hijo, también en su momento lo hicieron con Ronald Reagan, cambiando leyes para que se pudiera extraer petróleo en Alaska sin ningún tipo de problema, etcétera. O como os decía al principio, la primera acción que hace es quitar las placas solares de la Casa Blanca, pero concretamente el punto que yo creo que es importante es cómo hay, no solamente hablamos ya de atacar la democracia, la ciencia, la verdad, sino estamos hablando de poner por delante los intereses económicos, en este caso la extracción de hidrocarburos, incluso la venta de armas, a la vida humana. Y esto es totalmente habitual y que también creo que es incluso la prioridad número uno que tenemos que darnos cuenta, porque precisamente en esta peli se veía cómo asesoraban que para esa situación de crisis reputacional que tenía George Bush hijo, pues es crear, bueno, pues un espantapájaro que era Saddam Hussein, Irak, el mal total, y cómo, bueno, armar toda una historia para justificar una invasión, asesinar a 1 millón de personas inocentes y quedarse con el petróleo que justamente quienes se benefician son estas empresas petroleras o estas familias petroleras que financian estas fundaciones y que están detrás no solamente de políticos de Estados Unidos, sino de políticos en España. Y ya por cerrar, por llevarlo a la política española, no hay que olvidar que Esperanza Aguirre, aparte de financiar redes sociales falsas, medios de comunicación falsos y apadrinar a políticas como la señora Ayuso, pues también financia este espacio mucho más sólido que los partidos políticos. No hay que olvidar que, aparte de que fuera quien rompiera el cordón policial para la manifestación esta de Ferraz, bueno, decía que estaba despistada, que no se daba cuenta, ya nunca se da cuenta de nada, pero es importante que no solamente fue quien financió a Abascal durante los 3 años anteriores de crear Vox, ¿no? Que ahora puede ser punta de lanza, ha tomado el relevo al aznarismo, ¿no? Al aguirrismo, ¿no? En el PP y van un paso más allá en esta batalla cultural, sino que la señora Esperanza Aguirre financió The Nice, que es la precuela de Vox. Ahí estaban, pues, precisamente Ortega Smith, Abascal y Espinosa de los Monteros. Y era la organización más financiada por la Comunidad de Madrid. Con nuestros impuestos financiamos la precuela de Vox para que se organizase y también se financió con un sueldo superior al del gobierno de España en dos chiringuitos, en dos fundaciones públicas, al señor Abascal, sin que fuera ni un solo día a trabajar. Y esto lo hizo también con dinero público, con Esperanza Aguirre en Madrid Network, sin ir ni un solo día a trabajar, pero era el dinero público que le damos para que trabajase como community manager con creación de cuentas falsas, siendo la responsable de redes sociales de la Comunidad de Madrid en el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es solamente la puntita del iceberg, porque luego podríamos en la siguiente intervención hablaré de Aznar, que es como la otra persona, y como la pieza clave de estas fundaciones, el papel que ha estado haciendo Aznar a través del Instituto Atlántico de Gobierno, formando, haciendo networking con toda la derecha en América Latina, siendo un poco el corre ve y dile, ¿no? De ese Tea Party de los Estados Unidos, financiados por multimillonarios y que le dio ese papel después de apoyar precisamente lo de las armas de destrucción masiva, le dieron un puesto en el consejo asesor de News Corp, de Fox News, ¿no? Que es la empresa mediática más importante del mundo. Lleva ya desde el 2006 cobrando millones y millones de euros y trabajando para esto, pues de una manera o de otra. Y aquí es la clave, y con esto termino, perdón por el rollo, pero creo que es como muy importante, la clave de cómo se da el relevo, cómo a partir del escándalo de Cambridge Analytica, cuando las redes sociales y el odio y las mentiras tienen más peso en la batalla cultural y también electoral, como Bardají, que es el responsable de relaciones internacionales, que es el fundador junto a Aznar de la iniciativa Amigos de Israel, nada despreciable, no todo el tema digital, espionaje y uso de bots vinculado a Israel y en la criminalización de los musulmanes y de los migrantes, etcétera. Bueno, pues precisamente cuando Bardají pasa de trabajar para el PP, para FAES, y pasa a ser directivo de Vox, precisamente empiezan a tener relación con Steve Bannon y con toda esta internacional, y se crea la Fundación Disenso. Y desde la Fundación Disenso se crea
La Gaceta de la Iberosfera, un medio digital para hacer fake news acordes a las narrativas que quieren lanzar, y la Carta de Madrid, que viene a hacer el mismo papel que el Instituto Atlántico de Gobierno. Y creo que es clave decir que Jorge Martín Frías, que es el fundador, o es el director de la Fundación Disenso, era el fundador, era el director de la red Florida Blanca, de la red Atlas Network, donde entre sus directivos estaba Alejandro Chafuen, 27 años, director de Atlas Network a nivel internacional. Son un montón de datos y siempre me dice, joder, es que al final uno se pierde, pero es importante poner nombre y apellido y datos exactos que podéis ratificar, buceando mucho, porque de esto no se habla mucho en medios de comunicación con grandes audiencias, pero creo que si uno va poniendo esas piezas del puzzle se va dando cuenta de la dimensión del asunto y que realmente, bueno, pues entraría en la fase de diagnóstico que luego veremos qué hacer con eso, pero creo que es importante hacer un diagnóstico con nombres y apellidos, incluso cifras de dinero, incluso público, que de nuestros impuestos pagamos para articular toda esta red antidemocrática contra la ciencia, contra la verdad y contra la democracia. Muchas gracias, Julián. Esto que dices es muy importante y la verdad que es un privilegio poder contar con un compañero como tú, que es uno de los principales especialistas en desinformación de España. Sería muy interesante recopilar toda esta información y estos nombres. Si os parece, vamos a intentar hacer las intervenciones un poquito más breves para que sea más Perdón. ágil. Y ahora tiene la palabra Nuria Labao. Sí. Nada, yo solo quería introducir un elemento más para el debate, que es un poco abundar en esta cuestión de cuál es la función política de los bulos, del negacionismo, etcétera, ¿no? Porque sabemos que han existido desde hace mucho. Yo cuando empecé a militar hace más de 20 años, ya habían compañeros que estaban investigando cómo las petroleras estadounidenses, ExxonMobil y otras parecidas, estaban financiando investigaciones, entre comillas, científicas falsas que negasen lo que en aquel momento ya se hablaba de cambio climático, ¿no? Ahora mismo, estos últimos años, pensábamos que era innegable, que había demasiada evidencia científica, que era muy claro, que era inminente, que estaba pasando y además de una manera mucho más acelerada de lo que pensábamos. Y sin embargo, hemos visto que, bueno, que la verdad no importa, que la verdad se construye, que esa es una de las funciones de las guerras culturales actuales que han tomado tanto peso en la política, ¿no? Entonces, yo creo que si bien esas mentiras y estas bulos, etcétera, han existido siempre, ahora mismo han adquirido una nueva dimensión, ¿no? Por una parte, espoleadas por los algoritmos de las redes sociales, que ya hemos visto que son especialmente perturbadores a la hora de potenciar estas discusiones y potenciar los elementos más extremos de cualquier discurso. Eso es lo que hace que la gente esté enganchada a las redes, eso es lo que hace que se produzca más capital para estas compañías, para estas plataformas, ¿no? El tiempo que pasamos produciendo gratis para ellos en ellas. Pero por otro lado, yo creo que es importante explicar también que circulan porque se han convertido en una fuente de identidad política, ¿no? El terraplanismo, el negacionismo, los movimientos antivacunos son de alguna manera algo que proporciona un sentido de pertenencia, un nosotros con aquellos que sabemos la verdad que está negada por el resto, por la ciencia, por las instituciones. Eso yo creo que es un elemento político importante en cómo está operando esos elementos ahí y cómo están siendo utilizados precisamente por las derechas radicales, ¿no? En estos momentos de crisis política, crisis económica, crisis climática, incluso crisis de legitimidad del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que todo eso está generando una progresiva desafección institucional que vemos confirmarse constantemente en las encuestas en Europa, pero también en España, ¿no? Y que esa desafección institucional precisamente está espoleada y alimentada por el negacionismo científico, climático, ¿no? Lo hemos visto con los mensajes sobre la Dana, ¿no? Que comentaban antes. Los políticos nos mienten, pero también nos mienten los científicos, ¿no? Entonces, eso evidentemente es un peligro para la democracia porque parece que muchas personas están dispuestas a apoyar el autoritarismo ya que estas instituciones no funcionan, son falsas, nos engañan, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, y para acabar, precisamente yo creo que uno de los rasgos más definitorios de las nuevas extremas derechas es precisamente que tienen lo que llamamos una racionalidad política alternativa, ¿no? Ellos se presentan como antisistema y utilizan estos bulos, estas teorías de la conspiración, lo que dicen contra lo políticamente correcto, para cambiar el marco de juego, ¿no? Dicen, o sea, de alguna manera ellos están dando salida a esta desafección institucional
desde un proyecto de extrema derecha, ¿no? O sea, que estas mentiras tampoco son casuales, no son una herramienta al servicio de un proyecto político muy concreto en definitiva un proyecto político que lo que hace es reafirmar las jerarquías sociales de raza, de género y de clase, ¿no? O sea, hay un proyecto económico y un modelo de sociedad detrás de todo esto. De A acuerdo. mí, a mí Nuria. me gustaría apuntar una cosa, Sí, un nombre contexto. de los Tienes la que, palabra. de los, sí, un segundillo. Eh, Me permites Dime. hacer un inciso antes de comenzar tu intervención? Son ya y media, entonces mi propuesta es que va a intervenir C de contexto, ¿vale? Y luego, si os parece, podemos cogerle 15 minutos al debate posterior para poder hacer un poco de intercambio con respecto a este punto del análisis. No sé si os parece bien a las ponentes. Bien, pues por Intentar mí me abarcar parece. Yo esto voy en a ser media muy hora rápido, solo apunte es un alguna cosa. reto muy complicado, pero bueno. Sí. Sí, tienes la palabra de contexto. Simplemente apuntar una cosa. De todos los nombres que ha dicho, que es muy interesante lo que habla Julia, he apuntado uno del que no hemos hablado demasiado, que es Steve Bannon. Steve Bannon es uno de los ideadores de este modelo, ¿no? De modelo de engagement, de creación de engagement en las redes, que sustenta el mercado de la atención, ya hemos hablado de él, pero es el creador de como esta corriente conspirativa que nace a raíz de la pandemia. Steve Bannon, Michael Flynn y Paul Wally Vuelcan, otro modelo de comunicación que tienen los Estados Unidos de contención de los países sobre los que quiere actuar para modificar el pensamiento de la población según sus intereses, como una guerra psicológica, digamos, vuelcan esta SIOP al modelo de comunicación que existen en las redes sociales y crean, ¿no? este entramado de desinformación instrumentalizada que podemos ver que permea ya a todos los sectores de la sociedad. Nada más, muy importante el nombre de Steve Bannon en esta historia. Totalmente, uno de los Mm. principales asesores de Trump, ¿no? Vale, ¿os parece si ahora empezamos con turnos de palabra a empezar el debate? Sí, Mm. vale. Llorens Catalán, habíamos comentado que el debate iba a ser entre los ponentes, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta. Hola, Llorens, ¿qué tal? Bienvenido, compañero de Extinction Rebellion Cataluña. Si tenéis alguna pregunta, comentadla por el chat, porque es que no tenemos mucho tiempo y querríamos que pues, los ponentes pudieran expresarse. Vale, entonces, vale, ¿alguna de las compañeras quiere tomar la palabra? Pues yo, si no se lanza nadie, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre esto que estábamos hablando. Y es que parece que ponemos a la extrema derecha y a estos nuevos medios de comunicación como el único enemigo, ¿no? O los causantes principales de toda esta situación en la que vivimos. Y yo no creo que sea así, personalmente. Es decir, yo creo que se llega a un núcleo de población concreta a través de estas redes, digamos, estos nuevos medios de propaganda de bulos y demás, y la extrema derecha, pero hay que recordar que la socialdemocracia nos ha traído también hasta aquí. Es decir, parece ahora que todo el enemigo pues, sea ese margen, digamos, hacia la extrema derecha, pero hay que recordar que el problema es mucho más sencillo y es que no hemos conseguido frenar la quema de combustibles fósiles. Al final tenemos que reducirlo un poco a eso. Es decir, no hemos conseguido ofrecer alternativas reales a través del sistema tal cual estaba articulado, a través de las democracias que tenemos con todos sus defectos, no hemos sabido reaccionar. Entonces, bueno, no hemos sabido, más bien no han querido reaccionar, porque bajo mi punto de vista están muy cogidas, digamos, por todos esos grandes monopolios y todas esas grandes empresas que tienen muchísimo dinero en juego y que no quieren cambiar ese modelo de negocio y que se utilizan, digamos, muchísimos recursos para que eso no suceda. A gran parte de la población, pues se la trae a través de la socialdemocracia o a través de este tipo de democracias sensibles que tenemos, y a otra gente, pues se la trae a través de la extrema derecha, pero creo que sería un error poner como único enemigo aquí a la extrema derecha. Yo creo que tenemos que hacer aquí todos frente común para al final ir a la raíz del problema, que es reducir la quema de combustibles fósiles, porque al final creo que nos olvidamos mucho, ¿no? Hablando de todas estas cosas y ataques y complicándolo todo muchísimo,
pero bajo mi punto de vista creo que es un poco más sencillo y es ir al origen del problema y quién es el causante y quién no ha conseguido frenarlo a tiempo también. ¿Puedo añadir? Sí, por favor, Karen, Sí, tienes la palabra. efectivamente. Creo que lo que es la narrativa del reducir la quema y de crecer es crucial. Y bueno, se ha pintado, Fernando puede hablar un poquito más de lo que es de crecer. Pero lo que quería decir aquí es que se ha hablado tan mal de que lo que es el caos o crisis climática, que ya parece que esta batalla la hemos perdido, pero no es la única batalla, porque con nuestra forma de vivir, con nuestra quema de combustibles y consumo, hemos sobrepasado ya 6 de los límites planetarios, del cual el cambio climático solo es uno. Y se habla poco de los demás, ¿no? La biodiversidad, Ujú. los químicos, el plástico, etcétera. Y quizás ahí es un, donde podríamos enfocar también la atención, porque ahí entiendo que the man on the street, ¿no? El hombre en la calle, pues reconoce, ostras, eso es un problema, esto es mi salud, esto es mi río, es mi tierra. Quizás lo acepte más si abarcamos otros límites que no sea solo el cambio climático, que parece que cada vez que mencionas ya con el cuñado, en un bar, en un restaurante, mientras el cambio climático es como muro, nadie quiere saber nada, ni se quiere hablar, todo blanco, ¿no? Entonces, pues ampliar nuestra narrativa un poco. Hablo ya ahora desde el activismo climático, que no nos concentremos tanto o solo en clima. Con eso lo dejo. Yo estoy de acuerdo, es una crisis ecosocial que afecta a muchísimos, de muchísimas formas y bajo mi punto de vista, al final el causante de todos ellos es siempre el mismo, es el modelo de organización social en el que vivimos y entonces creo que habría que atacar, digamos, de alguna manera de todos los frentes y no solo atacar, sino proponer alternativas reales, que un poco al final es lo que se nos olvida también, es decir, de todas estas policrisis que vivimos tienen el mismo origen, digamos, y creo que tenemos alternativas más que suficientes a través del decrecimiento para empezar y a través de organizaciones más horizontales y un montón de alternativas para hacer frente a todo esto. Pero sí creo que tienes toda la razón del mundo que a veces nos equivocamos un poco en el tiro y hablamos solo de uno de los miles de problemas que tenemos. Mm. Yo quería decir, bueno, Ah, ¿Puedo hablar? Ah, no, perdón. iba Fernando, si te parece, Sí, sí, comenta Fernando y luego te damos un sí, turno sí. a ti. Vale. Si ponéis la mano arriba, os veo en la lista y os puedo facilitar mejor. Gracias. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Juan y con Karen en que esto es como la punta del iceberg que revela los problemas más profundos, algunos de ellos incluso históricos. Incluso estoy leyendo en el chat, pues personas que reclaman que hablemos más de decrecimiento, que no ha salido. Lo que pasa, creo que con la ambición que tenemos hoy de no pasarnos mucho de tiempo, es difícil ser concretos, poder tener la sensación de avance si empezamos a ver con todo lo que esto está conectado. Indudablemente se ha pinchado el tema de la información y a partir de ahí empiezan a salir un montón de problemas. Yo, aunque me duele y soy el primero que me encanta establecer conexiones, creo que sería estupendo que hoy intentáramos poner el foco lo más preciso en cómo avanzar, no solo en el diagnóstico, que un poco ya se ha hecho, sino también en el qué hacer ahora en esto de la desinformación, los bulos, el odio que acaba siendo, ¿no? Que hemos podido aprender en cómo gestionar el odio. Hay herramientas jurídicas para hacerle frente, el delito de odio, pero no sé la experiencia que anda por ahí. A mí me han ofrecido concretamente, pues, utilizarlo. Es relativamente fácil, por lo visto, pero los que no lo sabemos, en fin. Me gustaría hacer una llamada casi que intentemos ver qué hacer, ¿no? O sea, porque enseguida nos podemos desbordar de temáticas, somos relativamente pocos, aunque nos parezca que somos muchos, no somos tantos, no tenemos una financiación muy potente, no podemos pretender derribar de entrada el socialcapitalismo y el capitalismo y tal. Pero aunque el pensamiento y el análisis de todo esto pueda ser muy interesante,
pero sí creo que podemos ir ganando batallas o por lo menos aprendiendo de un seminario concreto, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que reflexionáramos en lo posible qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ante esta situación de desinformación. Tenemos personas que están en la comunicación, algunos que hacemos algunos pinitos y nos exponemos contando cosas. Podemos intercambiar alguna experiencia de lo que pensamos que ha funcionado y analizar cómo ser eficaces en este mundo de la desinformación y los bulos, algunos por cachondeo, otros con intención, unos financiados, otros a pulmón. La casuística la medio podemos intuir, pero insistiría en que me encantaría, y creo que algunos más, llevarme de este seminario alguna recomendación concreta de primeros pasos en esta situación. Muy bien, gracias, Fernando. Nuria, tienes la palabra. A ver, yo pienso que las recetas de qué hacer son importantes, pero que también es muy importante la cuestión de fondo, que es por qué circulan estas teorías y qué nos estamos jugando. Entonces, bueno, sí es verdad que hay una discusión ahí que tiene como varios niveles y que luego podemos, de hecho, la segunda parte del debate creo que estaba más orientado a qué hacer como más en plan recetas, pero en ese sentido, bueno, nada, quería decir que las intervenciones anteriores, yo concuerdo en que el problema no es solo la extrema derecha. A veces lo planteamos un poco así porque vemos que es el vector que está utilizando políticamente más estas cuestiones, ¿no? Pero que evidentemente no hay una voluntad real de transformar las políticas en relación a las emisiones o a medidas que pudieran revertir efectivamente el calentamiento global, ¿no? Entonces yo sí que tengo una duda, que es en esta cuestión de fondo, de yo decía antes, bueno, pero es que están instrumentalizando muy bien los malestares existentes y los están canalizando hacia un tipo de política que tiene un modelo de sociedad muy regresivo, ¿no? Entonces, bueno, ya la cuestión de fondo también, y que es una pregunta para el ecologismo y para otras luchas sociales, ¿eh? El feminismo también tiene esa pregunta en el centro, yo creo ahora, es precisamente cómo dar salida desde nuestras posiciones políticas a esos malestares y no obviarlos, porque están jugando un papel político central en cómo circula la información, en qué se propone, en qué se hace. Entonces, me refiero, por ejemplo, cuando habéis nombrado el decrecimiento, pues cuando se habla de crecimiento, muchas personas tienen la sensación de que ellos van a pagar ese decrecimiento y que otra vez, una vez más, no lo van a pagar las personas que más tienen, los ricos o los que más emisiones son causantes de más emisiones, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que para mí es importante, que es cómo hacemos un ecologismo de clase, ¿no? Cómo hacemos algún tipo de discurso que sin olvidar la urgencia de la temática y de la cuestión, no deje de lado a las personas que si se decrece pueden sufrir más, porque hay personas que no pueden decrecer más en su consumo porque no tienen nada. Entonces, bueno, creo que es una cuestión muy complicada, pero sí quería por lo menos nombrarla para que esté un poco en el trasfondo del debate. Gracias, Nuria. Es muy importante. ¿Os parece si pasamos para darle espacio a este tema de qué hacer, ¿no? Estrategias, acción, táctica, cómo podemos enfrentar esto? Pasamos al segundo bloque de debate. Ok. Perfecto. Vale. Pues este segundo bloque lo va a facilitar el compañero Teo. ¿Tienes el documento ahí para leer las preguntas? Sí, 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 pues Vale. para este bloque, sí, gracias Fer. Para este bloque, pues bueno, hemos pensado en unas preguntas y eso con el objetivo de mover hacia recomendaciones y primeros pasos concretos, ¿no? Entonces, para esa discusión hemos propuesto esas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esta situación desde nuestros colectivos propios? ¿Qué estrategias colectivas podrían articularse para responder con mayor eficacia a los desafíos que plantea la desinformación y las corrientes científicas? Y por último, ¿cuáles serían los primeros pasos prácticos para mejorar nuestra capacidad de reacción? Bueno, son ya 43, 45 en términos de hora, entonces, bueno, vamos a intentar hacer por lo menos una ronda de intervenciones y si pueden ser cortas sería lo ideal, aunque obviamente son preguntas importantes y largas, pero para tener en cuenta el tiempo, eso. Y si queréis, empezamos con la primera ronda de respuestas a esas preguntas. Fernando, sí.
Bueno, brevemente algunas pinceladas, aparte de herramientas, digamos, técnicas de Internet, de herramientas de comunicación potentes. Creo, a mí personalmente me parece interesante someter un poco a qué pensáis, qué pensamos de bajar a aspectos humanos, ¿no? Desarticular escuchando, ¿no? Y a mí me ha funcionado con parlamentarios de extrema derecha cuando les he dado tiempo a que explicaran. Pasado 2 o 3 minutos, cuando yo no reaccionaba y simplemente y de forma muy honesta quería saber más, se acababan callando porque es que no había mucho más que decir, ¿no? Y ahí me llevé a algunos de ellos al tercer tiempo, a unas reuniones, pues en un bar, y no sé la eficacia de esto, pero desde luego a mí humanamente me funcionó mejor, ¿no? Que la pura confrontación. También otra de las cosas que estoy un poco ensayando más en lo teórico es el trabajar en futuros deseables, alejarnos de la imagen del apocalipsis, ¿no? Creo que el apocalipsis no todo el mundo lo puede gestionar, ¿no? Y los que estamos aquí hoy probablemente seamos de los mejores en la sociedad para gestionar el apocalipsis, el colapso. Algunos en el chat estaban hablando de Taibo, de Turiel. Yo les he visto tanto a Taibo como a Turiel llorar, ¿no? Yo mismo he llorado. Cuando llegas un momento en la argumentación de una conferencia, de un taller, ¿no? A algunos de los escenarios más potentes, más probables a los que estamos yendo, en fin, puedes llorar o por lo menos realmente desesperarte. Pero somos gente curtida, que a esto le hemos dedicado años, que lo argumentamos, lo articulamos, pero a la sociedad en general creo que no es muy eficaz profundizar mucho en mensajes apocalípticos. No se trata de rehuirlos, se trata de encontrar algún antídoto para la depresión que eso genera, algún antídoto de futuros deseables o cómo puedes trabajar, porque va a costar esfuerzo, no va a ser fácil, para cosas que te apetezca. Ya que hablábamos de la sociedad del entretenimiento y de la frivolidad, es que esa es la que es y nos va a llevar mucho tiempo cambiarlo, ¿no? Y yo estaría horas hablando y razonando, pero tengo que trabajar o quiero trabajar con los que están y los que están necesitan mensajes inspiradores, mensajes que les haga luego a lo mejor ellos mismos redescubrir cosas que estamos diciendo por aquí, que eran muy obvias, pero a veces hasta que no lo redescubren. ¿Y por qué lo van a redescubrir? ¿Por qué van a perder un rato de una tarde de viernes que pueden irse al cine en leer a Taibo o en ver una de estas películas que te hacen revolverte, ¿no? en la silla? Creo que es un mensaje que si lográramos coordinarlo, si estáis de acuerdo, que no lo sé. Yo son ensayos en la desesperación un poco que me choco en el laberinto de la comunicación y que veo que hay mucha gente que simplemente apaga, ¿no? A la tercera vez que dices de crecimiento o que dices 4 grados de temperatura de la atmósfera. Creo, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar un segundo? Sí, vale. Sí. Creo que, como antes hablaba la compañera también, como hay una barrera en la sociedad y esa barrera es fomentada por la desinformación en las redes. Entonces, es difícil que lleguemos a un acuerdo en cómo empezamos a tomar medidas sobre esto cuando realmente no podemos llegar a esas personas. No tenemos la capacidad de enseñarles o reeducarlos porque están imbuidos en una corriente de pensamiento que los metes en una burbuja que al final ellos mismos confrontan todas las ideas que luchan contra su modelo de pensamiento, las confrontan, pelean. De eso mismo vienen tantas amenazas a los científicos y a toda la gente que vaya apoyando un discurso que no va en relación a lo que ellos dicen. Entonces, esa radicalización en redes prácticamente es la base de todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, vamos a fijarnos también en intentar paliar de dónde viene esa radicalización y a lo mejor no estoy diciendo que sea la cuestión más importante, pero a lo mejor sí conseguimos que los efectos de esa desinformación también sean menos negativos. Entonces, yo creo que, como ha dicho también el compañero al principio, es una reestructuración, perdón, una reestructuración Mm. completa del sistema, tanto económico como en todos los factores posibles, porque obviamente en eso estamos fallando y de ahí se están aprovechando todo este tipo de partidos políticos o todo este tipo de desinformadores instrumentalizados que al final intentan sacar un rédito económico, un rédito político, un rédito saber qué. Creo que tendríamos que centrar más el debate en eso, en cómo estamos llevando a cabo
el entretenimiento y cómo llevamos a cabo nuestro paseo, nuestro estar por los hábitats, diferentes hábitats que hay en Internet, antes que empezar a buscar cualquier solución sin tener bien tapado lo que es la base del problema, creo yo, en mi opinión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir de los ponentes? Yo, muy cortito, yo solo eh, hemos hablado antes de Heartland Institute, de Atlas Network, y a mí lo que me asombró cuando aprendí esos nombres, sobre todo de Atlas, que lo escuché por primera vez quizás hace un año, pero lleva desde los años 90, esa desinformación que hay o ignorancia que hay en la sociedad en general. Entonces, no sé cómo, no tengo ninguna solución, pero pinceladas de conocimiento, lo que nos contó Julián antes era increíble, pero toda esta información quizás es mucha, quizás tenemos que sintetizar mensajes cortos como hace el enemigo, si queréis, para que sean digeribles y para que llegue esta información de quién está pagando y por qué todo lo que está pasando. Y luego totalmente de acuerdo con Fernando, con intentar, que lo he intentado, desmentir comentarios en internet y bulos, etcétera, pues te encuentras con unas reacciones de choque y hay que Mm. buscar otras maneras que no tengo la solución, pero quizás se podía estudiar en esto, pues tener herramientas de cómo reaccionar ante el ataque, ante tanto comentario. em, cómo poder escuchar, incluso en redes, no sé cómo hacerlo. Lo que dice Context es muy difícil porque hay una barrera. Ya. A mí me Yo gustaría sí, comentar. Ah, perdón, sigue, sigue. dale porque yo seguramente me entienda más que tú, Juan. Vale, pues así algo breve entonces sobre lo que comentaba Fernando, de si ofrecer una imagen un poco más positivista y centrarnos en las soluciones de alguna manera o hablar un poco más sobre el colapso. Nosotros en Spanish Revolution esto es un debate que tenemos continuamente de por dónde tiramos un poco y siempre nos centramos más un poco en las soluciones porque creemos que el optimismo es muy importante en esto, pero también creemos que es muy importante ser realistas y no caer en el tecnooptimismo o no caer en falsas soluciones. A mí me recuerda mucho cuando una persona se enfrenta al cambio climático a las 5 fases clásicas del duelo, ¿no? Que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, el sistema de alguna manera nos quiere mantener en las dos primeras, en la negación y en la ira. De ahí que vengan tantos bulos, tanta desinformación y demás para negar el problema, después crear enemigos imaginarios sobre los que descargar esa ira, eh, y todo esto pues es clave, toda esta desinformación. Si sobrepasas esas fases, te lo tomas en serio y aprendes un poco sobre el cambio climático, llegas a la depresión, ¿no? Que sería un poco la ecoansiedad, esta forma en la que te abruma toda esta realidad y te hunde en la miseria porque realmente es muy grave a lo que nos enfrentamos y no sabes cómo salir de ahí. Pero bueno, si continúas con esas fases, pues llegas a la aceptación y empiezas a tirar para adelante y empiezas a canalizar todo ese miedo y toda esa frustración hacia posiciones o hacia opciones, digamos, de una salida un poco más optimista o por lo menos aportar en la medida de lo que tú puedas, ¿no? Entonces, creo que es importante también darle una buena bofetada a la gente que está viendo y decirle, oye, espabila, porque estamos ante un problema muy grave, esto es muy serio y tenemos que reaccionar cuanto antes. Estamos en el año 2024, estamos superando ya el 1,5 grados de temperatura media en épocas, comparando con épocas preindustriales, y creo que ya no tenemos mucho tiempo, digamos, para poner agua tibia o para intentar negociar por el medio. Creo que tenemos que darnos cuenta, saltar de la olla, como el ejemplo este mítico de la rana, ¿no? De que estamos calentándonos poquito a poco y cuando nos demos cuenta, pues ya no vamos a poder saltar. Yo creo que tenemos que saltar ya, o sea, no hay mucho más margen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un poco esto es de lo que estamos aquí y cuál es un poco el objetivo de este debate y justo ahora lo que estamos hablando de qué alternativas podemos ofrecer. Yo realmente no sé cuáles son, pero sí que tienen que ver con el apoyo mutuo, con la solidaridad, con la empatía
que sé que son cosas que suenan muy hippies, pero que creo que son la única forma que tenemos de resistir a toda esta realidad, agarrarnos unos a otros muy fuerte, a los valores humanos y hacer piña, porque realmente todo esto que se viene encima es muy duro. Y a partir de ahí, pues crear nuevas alternativas y que cada organización, digamos, pueda de alguna manera aportar en la medida de lo posible y en el medio a lo que se dedique. Nosotros, desde luego, por ejemplo, Spanish Revolution a través de la comunicación, lo que queremos es ofrecer, ser un altavoz, digamos, de todo este tipo de movimientos un poco antisistemas y que buscan el bien común para poder ofrecer alternativas solidarias. Es un pequeño grano de arena, evidentemente, sabemos que no vamos a solucionar absolutamente nada, pero es lo que nos hace dormir tranquilos cada noche y superar esa ecoansiedad. Y yo creo que es un poco lo que tiene que hacer también la gente, dentro de sus capacidades y dentro de sus posibilidades, aportar al máximo. Bueno, perdonarme, seguramente me extienda siempre más de lo que quiero, que antes la única intervención que he hecho me parece que ha sido así, pero sí que quiero tratar de proponer en lo propositivo propuestas a nivel colectivo y a nivel individual de este problema que seguramente pues sean bastante humildes respecto al monstruo que hay enfrente. Pero me falta una parte del diagnóstico que tiene que ver con una de las principales, he leído en comentarios que ¿no? El tema del Internet o el uso de las redes sociales como casi rendija por la cual atacar al sistema y puede ser que sí, que se haya democratizado la conversación, la comunicación, pero con todos los males que tenemos. Pero sí que es verdad que esto de una manera o de otra ha llevado que al activismo muchas veces lo llevamos a lo digital, ¿no? Somos activistas digitales y que creo que de una manera u otra es una trampa en el sentido de que es decir, es una trampa siempre que nos haga abandonar los espacios físicos. Es decir, yo creo que una de las grandes aprendizajes o de las grandes iniciativas que yo trataría, ¿no? Como de manera importante es que no abandonemos los espacios físicos, ¿vale? Porque al final puede ser una de las estrategias y estamos en el tablero de los enemigos. Dentro del diagnóstico me faltaba una parte, ¿no? Al hecho precisamente de la trampa, ¿no? De las redes sociales o de lo digital. Hay un elemento, ¿no? que no se ha hablado, que es el extractivismo de nuestros datos y el uso con inteligencia artificial que pueden hacer, ¿no? Es decir, el uso que se hace de ello, pues bueno, no sé si servicio de inteligencia y todo eso, pero hay un documental muy interesante que es El Gran Hackeo, que habla precisamente cómo estos, digamos, enemigos de la ciencia usan un método científico, valga la redundancia, y este método científico, bueno, pues básicamente es como usar diferentes narrativas para generar odio en la población y cambiar las conductas para defender, bueno, pues intereses de esas minorías o de esa élite económica. Empezaron haciéndolo en países del tercer mundo y luego lo aplicaron, digamos, a través de Cambridge Analytica en campañas targeteadas por formas de pensar, ¿no? Es importante saber que los mismos dueños que son propietarios de estas plataformas que han tenido una primera fase de extracción masiva de nuestros datos, nuestros gustos, etcétera, tienen una segunda fase que es predecir el futuro o incluso qué hacer con todos esos datos. Y estamos hablando de la inteligencia artificial. Digo por también ponerlo como frente de precaución, no solamente porque se hagan imágenes de deepfake o vídeos y tal, sino por el uso que se hacen de esos datos. Y no hay que olvidar que quienes pusieron el dinero para esas plataformas son personajes como Elon Musk o Peter Thiel. Quiero hablar de este personaje porque Peter Thiel, bueno, digamos que es el propietario de Palantir, la mayor empresa de espionaje junto a la CIA, es decir, fue una inversión de la CIA y de Peter Thiel después de los atentados de las Torres Gemelas, gracias a esa modificación legislativa, pues se permitía hacer una extracción masiva de datos que antes no se permitía. Y este señor Peter Thiel es el que puso el dinero al señor Mark Zuckerberg para crear Facebook con el dinero que tanto Elon Musk como Peter Thiel y otras personas habían sacado de la venta de PayPal, que es la empresa la cual dirigían. Al vendérsela a eBay empezaron a financiar todas las plataformas digitales de extracción de datos, ¿vale? Y fueron los creadores de OpenEA, ¿no? Con el señor Altman, que es un poco la cara visible. Pero hay un tema tremendo, ¿no? Como en 2019 ya se decía el propio Elon Musk que es increíble cómo la inteligencia artificial es capaz de crear noticias totalmente falsas, pero totalmente verosímiles. Y este es un poco
el método científico que están usando, incluso adaptarlo a cada persona en función de sus gustos, sus pensamientos o sus prejuicios, ¿no? Como otro elemento de diagnóstico de por qué, bueno, incluso vinculado a la conspiración, es importante que Peter Thiel estuvo en una de estas reuniones de los grupos QAnon, es decir, que estuvo en una fiesta de los grupos QAnon, y él fue uno de los impulsores de los cambios de algoritmo en Meta, en Facebook, para acelerar grupos radicales de conversación. Así que a donde quiero llegar en esta parte del diagnóstico es que las redes sociales no son neutrales. Y como último elemento del diagnóstico, y por decir algo del señor Aznar que me faltaba, importante, es que el principal partner de Facebook o de Meta, para decir lo que es verdad y lo que es mentira en procesos electorales, es Atlantic Council, que es un think tank de la OTAN, presidido por José María Aznar para América Latina y Europa. Y evidentemente, el señor Aznar, sabemos todos que no es la persona más adecuada para decir lo que es verdad y es mentira. Pero es importante, y más allá de ese derrotismo, porque ahora con Elon Musk vemos que esto es como, ya no se hace incluso a espaldas de la gente, sino que él difunde desinformación, potencia cuentas neonazis y desinformación contra la ciencia, contra inmigrantes y bueno, con todo esto que llaman batalla cultural. Creo que hay que estar ahí, pero es importante, igual como decía, creo que es importante ser ciberactivista siempre que no se deje en las calles. Bueno, pues creo que ¿qué hacer con todo esto? Bueno, no creo que haya que dejar las redes sociales, pero sí que creo que de manera colectiva tenemos que ver alternativas que no extraigan nuestros datos, que tengan transparencia en los algoritmos y que, por supuesto, no permitan o que tengan cierta fiscalización en el uso de bots, en el uso de desinformación, etcétera, ¿no? Aparte, desinformación para generar odio y cambiar la conducta de las personas. Bueno, dado es decir, no quiero ser catastrofista, pero creo que es importante tenerlo, la información, ¿no? Para poder hacer alternativas. Y luego, pues, básicamente, el método Bannon, que yo digo, como gurú un poco de todas estas estrategias, la mentira, el odio y el uso de bots. Y precisamente hay de manera colectiva, yo creo, individual, siempre tenemos que enfrentar esto precisamente con la verdad, con la fraternidad y con la colectividad humana. Es decir, que al final la militancia de los muchos contra los intereses de los menos, históricamente siempre o a veces ha dado resultados. ¿Cómo llegar a esa colectividad y a esa masa social mayoritaria que lucha contra bueno, la hegemonía de esas minorías económicas que tienen todo el poder? Bueno, pues evidentemente, precisamente decía que las campañas de desinformación son de triple capa, digitales, mediáticas y políticas. Bueno, pues creo que hay que organizarse digitalmente, mediáticamente y políticamente para hacer frente a esas minorías que tienen hipertrofiado las redes sociales, medios de comunicación y políticamente, pero obviamente mediante organización que tiene que tener un principio común, ¿no? Como es salvar, pues eso, la democracia, pues la fraternidad entre la población, a la especie humana, al planeta y por supuesto también a la ciencia. Bueno, pues tiene toda una labor divulgativa. Por ejemplo, Nuria, es decir, yo también participo en esta iniciativa que la apoyo a ciegas, básicamente porque creo que es importante espacios de unidad para luchar contra esto. Incluso, ya que es complicado, es muy difícil luchar, ¿no? Mediáticamente y digitalmente, que creo que es necesario, pero hay una pata que es muy importante, que es la judicial. Y básicamente ellos, incluso con la mentira, están abriendo, tienen un montón de organizaciones, sea Manos Limpias, Abogados Cristianos, etc, etc. Creo que es importante también ese frente, ¿no? A nivel colectivo, serían algunas de las iniciativas que trataría, ¿no? Intentar organizarse a nivel político, mediático y digital, pero a nivel individual, un poco Fernando Valladares daba algún consejo, ¿no? De cosas que le han funcionado a él. Yo voy a tratar de dar tres, cuatro consejos por lo menos en la batalla digital, incluso personal de este enfrentamiento, que a veces se da digitalmente, pero a veces se da en grupos de amigos, ¿vale? Uno de ellos es si voy a desarticular desinformación, tener en cuenta que tanto en vídeos o incluso en conversaciones o en hilos, ¿no? Que es un poco lo que yo hago, tener en cuenta que lo que se llama la retención, en los primeros 5 segundos, es decir, en una sociedad que cada vez premia más el mensaje corto, la inmediatez, todo lo que dure más de 5 segundos va a ir cayendo en audiencia y en atención. Entonces es importante que cuando yo voy a desmontar desinformación, esta estrategia científica
funciona mucho con la reacción de las otras cámaras de eco. Es decir, es pasarse de la raya, decir una brutalidad o una mentira o un mensaje de odio para que el colectivo, las personas afectadas reaccionen. Y suelen reaccionar mencionando a la persona y a lo mejor no a la víctima. Entonces, aquí hay una doble propuesta. Una, nunca mencionar o darle tráfico o visibilidad digamos, al agresor, al victimario. Por contra, siempre apoyar a las víctimas, porque a veces no hay desinformación propia, sino también hay un ataque personal bueno, pues a los activistas climáticos son diana constante. Bueno, pues creo que toda la fuerza hay que hacerla en apoyar, si son un ataque digital, en darle difusión a la cuenta que es víctima, porque muchas veces lo que intentan es silenciar a estas personas que tienen una voz que intentan silenciar. Bueno, pues hay que hacer esa voz más potente. Entonces, siempre retuitear, difundir, empezar a seguir a la víctima y tratar de silenciar, bloquear, incluso denunciar ante la justicia si se merece a los agresores. Bueno, cuando hago una desarticulación comunicativa, bien sea en la narrativa, bien sea en un hilo, bien sea en un vídeo, el primer tuit o los primeros 5 segundos hay que decir la verdad. No empezar por la mentira, porque si empezamos por la mentira, esa retención de atención, de audiencia o por ir a datos concretos en un hilo que se ven las. Fijaros, si tiene un hilo, el primer tuit, 100.000 visualizaciones, va cayendo, el segundo tiene 50.000, 10.000, 5.000, tal, y ya cuando vas a decir la verdad, a lo mejor lo ha visto 500 personas. Entonces, siempre la verdad, la mentira, desmontarla y luego terminar con la verdad. Y luego, por último, otro consejo, cuando en un grupo de amigos, seguro que os ha pasado, sobre todo de WhatsApp, a mí me pasa en todos los grupos, amigos de la infancia, del instituto, de la universidad, del pueblo, bueno, es un nicho de una caja negra de desinformación donde pues se difunde, ¿no? Entonces hay un consejo que va muy en la línea de lo que decía Fernando, o muy parecido, que es no confrontarlo en el grupo. Es decir, no decir esto que estás diciendo es mentira, porque la reacción puede ser incluso perjudicial, o que, bueno, empiece una discusión o lo que sea. Creo que es mucho más interesante por privado, sin ningún tipo de confrontación verbal, sino creo que, mira, te doy esto por si te puede servir. Creo que esto que dices no es del todo correcto, pero míralo tal y cual. Y esto creo que es mucho más efectivo, primero porque seguramente, claro, poner a alguien en público, decir que esto es mentira, claro, pues es algo agresivo. Y en varias ocasiones, yo lo he hecho alguna vez, incluso se ha pedido perdón en el grupo y se ha borrado y tal y cual. Y creo que esto es mucho más efectivo. Así que bueno, en fin, las soluciones son complicadas, pero si no, de manera individual no podemos fomentar, y entiendo que estas iniciativas van en esta línea, espacios, ¿no? Donde poder colectivizar sinergias en la dirección de la defensa de la verdad, la democracia y la ciencia, pues apoyar iniciativas, ¿no? Como puede ser esta, ¿no? Que creo que es importante, de la acción contra el odio, o cualquier iniciativa que salga de este encuentro, que espero que sea el primero de varios y que podamos ir afinando. Pero es verdad que cuando uno hace un planteamiento, siempre la parte principal es el diagnóstico, y es un diagnóstico de algo muy grande, que es verdad que no hay que perderse en el catastrofismo de wow, un David contra Goliat, no tengo ninguna herramienta. Bueno, pues cojamos chinas o piedras, o busquemos qué armas para combatirlo. Y evidentemente, si somos muchos combatiendo contra algo muy grande, pues seguramente tengamos más posibilidades de éxito. Así que bueno, pues gracias por la iniciativa, y bueno, escucho a ver qué otras alternativas puede haber, pero creo que en lo colectivo se basa también, y en la eficacia de organizarse colectivamente. También creo que reside un poco las posibilidades de éxito de combatirlo con eficacia. Muchas gracias, Julián. Creo que quedaba Nuria para complementar esa ronda de intervenciones. No sé si quieres añadir algo. Eh, Voy a ser muy breve porque Julián lo ha dicho todo ya. No, bueno, que en realidad mi intervención iba un poco por cosas que ha señalado Julián y Juan también, que es lo importante de estar organizadas, cada una en el espacio que pueda, porque hay que combatir en todos los frentes.
Y también porque la verdad, como sabemos, no es suficiente. Estábamos hablando de la identidad. Entonces, en decir, o sea, cuando tenemos esa verdad científica o esas evidencias y las señalamos en el espacio público, sabemos que no necesariamente van a construir, van a imponerse, ¿no? Entonces, ¿cómo se imponen nuestras verdades o la verdad científica? Yo creo que es poniéndole cuerpo. Ese ponerle el cuerpo es en organizaciones políticas, yo creo, eso es lo más importante, pero también o lo que podríamos llamar la política cara a cara, ¿no? Entonces, para mí es muy importante militar en movimientos, ¿no? Estar organizados, activos, donde podamos, y si no pues, yo que sé, en tu pueblo, en un sindicato, en donde sea, y si no, pues das la batalla en las discusiones cara a cara cuando estás con tu familia, con amigos, en el trabajo, donde sea. Yo eso sí creo que es súper importante, porque no es suficiente las redes sociales, hay que ir más allá de las redes sociales. Y una tontería también, pero que tiene que ver con hacer espacios activistas que sean espacios amables, ¿no? De alguna manera, para mí es importante, cuando pienso en la militancia, saber que para mí es más, o sea, que son, que vivo mejor luchando que sin luchar, no sé cómo decirlo. Para que la gente pueda militar o pueda estar interesada en hacer política, tenemos que hacer espacios amables donde se incluyan muchas formas de militancia y que sean agradables. Lo digo porque últimamente, bueno, en muchos espacios donde estoy yo, la militancia no siempre es muy agradable. Hay debates muy virulentos con formas muy que creo que alejan a la gente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto también, que no nos limitemos a reaccionar. Muchas veces es como desmentir lo que ellos llevan la iniciativa y nosotros vamos detrás desmintiendo, ¿no? Pues no hay que hacer eso, tenemos que tener nuestra propia agenda, ser capaces de imponerla, de avanzar y precisamente lo que decía antes, ¿no? De dar una salida a los malestares que existen, no cerrando filas con lo existente que decía antes Juan, ni con la socialdemocracia, ni con otros partidos, sino señalando, ¿no? Por dónde hay que ir con firmeza y con compromiso político, ¿no? Y por último, Fernando hablaba de generar imaginarios del futuro de otra manera, yo creo que eso también es importante. Esos imaginarios del futuro tienen que ser amables de alguna manera, en un sentido de que es evidente que si hablamos de decrecer, pues no vamos a pintar un futuro de color de rosa, pero hay que señalar que hay elementos muy importantes que pueden mejorar, es decir, quizás no consumirás tanto, pero trabajarás menos, no lo sé. Tenemos que encontrar mecanismos para explicar que el futuro en el que creemos es mejor que el presente que en realidad es un presente de miseria vital, aunque no lo sea de miseria material para todos, pero es un presente de miseria vital y de posibilidades de vida, de felicidad y de establecer relaciones verdaderas y auténticas con los que nos rodean, ¿no? Entonces, esto suena un poco igual, también un poco hippie, como decía antes Juan, pero yo creo que es un poco por donde tenemos que tirar. Gracias. Y me despido porque me tengo que ir, lo siento, Muchas como gracias, Nuria. hemos salido un poco del Eh, tiempo, muchas gracias a vosotros por montar esto. ¿Quieres dejarnos una reflexión final? Esta es mi reflexión final y daros las gracias de verdad por montar esto. Bueno, Hasta muchas gracias, luego. Nuria. Saludo. Vale, nos hemos pasado un poquito del tiempo, o sea, es normal, porque bueno, es un tema que da para mucho, pero bueno, nos gustaría plantear esta ronda de cierre, pues que nos hagáis una reflexión final con alguna de las ideas o aprendizajes que os quedáis de esta sesión y también, como decía Julián, ¿no? El cómo nos gustaría qué nos gustaría que surgiera de este espacio de encuentro, ¿no? Que hemos facilitado en el futuro, ¿no? Porque creo que bueno, puede ser muy importante estar mejor coordinados en el futuro para poder luchar contra esta amenaza que es creciente y va a continuar apareciendo. También vamos a pasaros un pequeño formulario de evaluación, pues para que nos contéis un poco qué os ha parecido la sesión y, ya está. Eso es todo. Entonces, si queréis, hacemos la ronda de reflexiones finales. ¿Quién le gustaría comenzar? Pues Mire, Fernando. bueno, alguien tiene que empezar. Realmente creo que se han dicho muchas cosas muy complementarias, muy interesantes. Y en esta, más que un resumen de lo que se ha dicho, lo que sí quería era tomar el hilo que proponías, Fernando, mi tocayo, de cómo continuar esto, ¿no? Y creo que tiene dos avenidas de continuación. Por un lado,
formar de alguna manera una pequeña red de gente que estemos más o menos conectados, sobre todo ¿para qué? Para tomar decisiones más o menos rápidas e informadas, ¿no? Por ejemplo, me plantean, nos damos de baja todos de Twitter. Pero hay gente que te hace ver que si tú abandonas tu cuenta de Twitter, inmediatamente la va a usar, la va a crear de nuevo un negacionista y va en tu nombre a decir lo que quiera decir, ¿no? Y ese es un riesgo para los que tenemos ciertos seguidores que quizá se nos pueda pasar desapercibido. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? De cosas que a lo mejor rápidamente me dicen, Mañana tengo que hacer tal cosa y no estoy muy seguro", o quién sabe de temas jurídicos que de alguna manera tuviéramos una pequeña plataforma, una forma de organizarnos rápida para esta toma de decisiones que a veces te pilla bastante solo. Algunos trabajáis en grupo, yo trabajo bastante solo hombre, tengo los WhatsApps de gente, pero no es lo mismo. Eso sería una de las cosas para futuro y la otra cosa para futuro sería ver de tener algún tipo de reuniones como la de hoy, que nos ajustemos al tiempo, que nos quedemos con ganas de más y no con ganas de menos. Es decir, que sean cortas, claras, pero es un tema interesante al que podemos ya y llegar con algunas propuestas, con algunas ideas concretas para debatir y que tengan, no sé, la periodicidad que se pueda, a los 2, 3 meses o cada X tiempo, volvernos a juntar. Dos propuestas de futuro. Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con esto que dice Fernando. Yo me quedo también un poco después de este tipo de actos con esa sensación súper positiva de que somos muchos, de que tenemos que organizarnos, porque también trabajo bastante solo y la verdad es que a veces, bueno, se te hace todo un poco duro o te sientes un poco aislado. Entonces creo que es importante este tipo de momentos en el que podemos debatir, podemos hablar, podemos sentirnos arropados y podemos llegar a conclusiones. En concreto, nosotros en Spanish estamos intentando también crear una especie de aplicación o red en la que podamos meter un montón de organismos y gente, digamos, afín a toda esta forma de pensar, post-crecimiento, o llamémosle como queramos. Y creo que es súper importante que estemos muy conectados, que tengamos las herramientas necesarias, que estemos activos. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos los que organizasteis esto, a Rebelión Científica y que bueno, que contéis conmigo para lo que queráis. Em, pues yo, antes que nada, muchísimas gracias. Como dije al principio, estaba entre grandes. Eh, Creo que totalmente de acuerdo con Fernando y creo que ahora quizás ha sido el primer paso. Ahora toca priorizar algo que todos hemos sentido, hemos estado sintiendo durante tiempo y el hecho que haya tanta gente de público lo demuestra. Hay mucha gente preocupada que no sabe cómo reaccionar, que no sabe qué hacer, que no, ante tanta desinformación. Y ahora, pues, juntándonos y organizándonos, pues podemos crear quizás herramientas tanto para organizaciones como también para individuos y tener este sitio de mutuo apoyo, ¿no? Em, y pues, una vez más, gracias a todos los que estáis trabajando tanto. Y también animo a gente como que están ahí, que no saben qué hacer, pues ahora tenemos que tener un poco de coraje y de lo que decía Julián, pues no solo activar en redes, quizás también ocupar espacios. Vale, muchas gracias, Karen. Muy bien. De nada, ¿Quién, a quién le gustaría continuar? Pues si quiere, continúo yo. Sí, contexto. Vale. Pues nada, daros las gracias principalmente por crear esto, porque ya para mí creo que es fundamental en estos tiempos que vivimos de desinformación constante. Hablar de este tipo de cosas creo que, para mi opinión, es la mejor herramienta que tenemos. Hablar abiertamente de esto, que la gente, que los usuarios, que tu vecino, que tu panadero, que tu pareja conozca este tipo de manipulación, este tipo de artimañas que se utilizan en las redes sociales y en los medios de comunicación, creo que es fundamental, sobre todo para crear una alfabetización digital y una alfabetización sobre este tipo de temas. Y pues por mí estaría encantado de seguir pues, participando en este tipo de encuentros. Al final, porque son temas divulgativos y es lo que te digo, para mí es súper importante que la gente conozca esto, porque nos va la vida en ello. Más que nada, porque estamos en un momento crucial
de nuestra sociedad, en nuestro planeta, y tenemos que tener conciencia de dónde estamos y esto forma parte de nuestra realidad hoy en día. Y entonces, pues nada más, daros las gracias otra vez de nuevo por esta iniciativa porque creo que es fundamental y nada más, encantado de volver me surja la oportunidad, yo encantadísimo. Un placer de que estés aquí y felicidades por el éxito de los premios Awards Muchísimas, de este año. muchísimas gracias. Nos hemos divertido mucho, la verdad que han sido bastante fuertes. No nos esperábamos que fueran tan ajustados. Muy bien. No sé si quieres cerrar, Julián. Sí, bueno, simplemente poner algunos ejemplos de éxito que han sido muy eficaces contra la desinformación y que, bueno, pues simplemente para quedar también un sabor dulce, que no sea todo catastrofista. Y precisamente en México, eh, seguramente han sido elecciones hace poco, seguramente una de las campañas sucias con millones de cuentas falsas que se ha hecho, pero quiero señalar también, ¿no?, el papel fundamental de la comunicación. Es decir, que al final la comunicación es importante. Hago una sugerencia también a nivel de espacios como esto, creo que es importante que no se bunkerice. Realmente ha sido abierto y todo el mundo puede participar, pero a lo mejor en vez de las 100 personas que estamos aquí, si se hubiera emitido en directo, pues a lo mejor podían haber llegado a 1000, 5000, 100.000. Al final esa es un poco la clave, llegar al máximo número de personas. Precisamente el mayor youtuber del mundo en habla hispana es el presidente de México hasta hace poco, AMLO, y sus famosas mañaneras que le dan totalmente la vuelta a la estrategia de la ultraderecha o de este espacio antidemocrático, que es poner en agenda de lo que se habla, a base de mentira o de odio, para que la otra cámara de eco ideológica salte y solamente se hable, como hemos repetido aquí. De hecho, esa es la principal estrategia, método científico que funciona al 100%. Y AMLO, el presidente de México, le dio la vuelta totalmente, teniendo, bueno, una rueda de prensa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, todos los días, hora y media, explicando no solamente qué hace el gobierno, sino desmontando cada una de las campañas y, entre otras cosas, ha puesto investigaciones decenas de veces, cosa que no pasa en España, pero en decenas de ocasiones las investigaciones que hacíamos desmontando las fake news y los troll centers lo veían millones y millones y millones de personas. Y esta campaña sucia se le volvió totalmente en contra. Las encuestas le daban un 20% a la candidata Claudia Sheinbaum, continuista de AMLO, y ganó por más de 30 puntos de diferencia porque estas campañas sucias, cuando lo explicas y tienes el cañón comunicativo para llegar, pues esta revolución de las conciencias de la que habla tienen totalmente éxito, y precisamente la ultraderecha en México lo que hace es hablar de las mañaneras todo el día, pero claro, al final el que, aunque se equivoque, y AMLO se equivoca un montón, sobre todo cuando habla de bots y desinformación, pero ya están criticándolo y ya se está hablando de la agenda que pone AMLO en lugar de ser al revés. Bueno, eso es una de las claves. Otra de las iniciativas que tuvieron éxito en su momento, sobre todo en Brasil, es Sleeping Giants, que son, bueno, pues cuando, es decir, apuntar a las empresas o los financiadores y hacer campañas para que la gente tome conciencia que si compra tal producto está financiando la desinformación o los ataques a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos iniciativas que creo que son buenas, y bueno, simplemente remarcar la importancia de la comunicación, por muy buenas ideas que se tengan, por muy clarificadoras que sean estos debates. Creo que hay que pasar de que a lo mejor en una fase inicial es necesaria de, bueno, que sea lo máximo, es decir, buscar que tenga el mayor alcance posible, y como primer paso, bueno, pues intentar emitirlo. Estoy seguro que si se hubiera emitido en directo todo esto, me imagino que a lo mejor se publicará en el futuro, pero que incluso que tenga también una parte abierta a preguntas, aunque sí que se ha hecho, pero que tenga una fase concreta al final de preguntas a la gente que habla, y así es más enriquecer la conversación. Así que nada, gracias por la iniciativa y bueno, veamos si somos capaces de hacer algo que tenga todavía más impacto la próxima vez. Muchas gracias, Julián. De hecho, no se ha emitido porque no sabíamos hacerlo. O sea, las personas que lo hemos estado organizando, pues no sabemos cómo emitir en YouTube porque no lo hemos hecho nunca. Está a punto Entonces, de bueno, proponerlo, pero ya dejo aquí la propuesta porque digo, joder, desde mi canal lo podíamos haber propuesto, que bueno, tiene más de 100.000 seguidores en YouTube o haberlo metido directo, pero bueno, ya lo hablamos para la hmm, próxima, y si pues, podemos ayudar en eso, pues también nos ofrecemos.
Vale, pues bueno, por nuestra parte, pues daros las gracias a todas las ponentes. Es un privilegio que haber podido compartir este ratito con ustedes. No ha sido, no es suficiente como para poder tratar un tema tan grande, ¿no? como es este, pero bueno, ha sido un buen punto de contacto. Y bueno, como parece que sí que hay interés, pues intentaremos facilitar el que se dé futuros encuentros y trabajo. Y bueno, también agradecer al compañero Teo, bueno, imagino que ahora va a cerrar la sesión, y a Aitor, a José y a Jorge, que han estado ahí en la facilitación. Y bueno, y a todas las personas que habéis seguido esta sesión, tenéis el formulario ahí en el chat. Y bueno, le paso la palabra a Teo que, que despida la sesión. Muchas gracias. A ti. Bueno, sí, nada, no, nada que añadir. Creo que sí, es como claro, ¿no? Que hay muchas ganas de seguir compartiendo y haciendo esos encuentros. Entonces, la propuesta de hacer uno cada 2, 3 meses, quizás con temas concretos que pueden surgir de este encuentro, de este primer paso, puede ser muy, muy, muy relevante. Entonces, muchísimas gracias. También se nota la importancia de tejer vínculos, ¿no? Entre entidades afines y quizás más allá de encuentros así digitales, hacer más actividades o colaboraciones, ¿no? Puede ser también muy, muy importante para dejar de sentirse no sola contra toda esa desinformación, pero hacer un frente común, ¿no? Entonces, muchísimas gracias otra vez a todos los participantes. Cualquier cosa también podéis, lo repito, ¿no? Llenar el formulario para que podamos aprender y mejorar esos encuentros. Difundir en YouTube, por ejemplo, sería una mejora muy buena para los próximos. Entonces, pues cualquier otra cosa se puede añadir ahí. También me gustaría anunciar que seguimos con webinars desde Rebelión Científica. De hecho, tendremos un webinar la semana que viene con Íñigo Capellán. Tratará de la transición energética y soluciones basadas en el decrecimiento. Entonces, eso será el 11 de diciembre por la tarde-noche. Entonces, bueno, vamos a difundirlos por las redes, pero eso, queríamos también anunciarlo aquí. Entonces, estar pendiente de esos próximos encuentros también, que bueno, vamos a organizar algunos. Entonces, bueno, con esto otra vez muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer compartir y eso, estaremos entonces en contacto para próximos encuentros. Muchas gracias. Saludo. Chao. Saludos. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas Chao. gracias. Perfecto. Muy Adiós, amables. muchas Chao. gracias. Hasta Adiós. luego.